volver a ver la clase. Espérenme un momentico. Ok, listo. Entonces, en un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral, voy a compartirles aquí como si fuese el tablero. Clase, sábado. En un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral se califican tres cosas. Primera, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Segundo, se califica. Dos, el origen de la enfermedad. Y tres, si de pronto alguien tiene una pregunta, ustedes me están viendo el documento en Word. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, la misma precisión. Como yo estoy en el documento, yo no veo Teams. Entonces, si de pronto alguien quiere alzar la mano, de una vez me pregunta, que yo no tengo ningún problema. Me preguntan, me interrumpen, porque yo en ese momento, pues si ustedes ven que yo muevo ahí, yo solo veo el Word, entonces yo no los veo a ustedes. Yo sé que ustedes sí me ven a mí, pero yo en este momento veo solo el Word, a no ser de que me salga el Word y ponga el Teams. Entonces, si alguien tiene una pregunta, no hay ningún problema, me la hace que yo le respondo. Entonces, retomo. En un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral se califican tres conceptos. Primero, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Segundo, el origen de la enfermedad. Y tercero, la fecha de estructuración. En cuanto al porcentaje, este puede ir de 1 a 100%, pero para que la persona se considere inválida, para que una persona se considere inválida, se requiere que por lo menos en el dictamen le dé ¿cuánto? Más del 50. 50%. Requiere que por lo menos le dé el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. No más del 50, sino por lo menos el 50. Porque más del 50 sería, por ejemplo, 50.1. Y con tal de que le dé 50% ya se considera inválido. Sustento jurídico de esto está en el artículo 38 de la ley 100, que se los voy a compartir en pantalla y yo creo que ya lo hemos leído varias veces, si no estoy mal. Vamos a verlo. Artículo 38. ¿Me están viendo la ley? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Listo. Estado de invalidez, véalo acá. Dice. Se considera inválida cuando la persona hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Primer, yo creo que Juliana está preguntando algo, pero no le escuché. Juliana, que se le escuchó muy cortado. Juliana, ¿estás preguntando algo? No estaba preguntando nada. Ah, bueno. Bueno, es que parecía como si estuvieses hablando, pero bueno. Entonces, el primer concepto que califican es el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es el origen de la enfermedad. El origen es muy importante determinarlo porque el origen me determina quién va a reconocer la prestación económica. El origen me determina quién va a reconocer la prestación económica. El primer requisito para que las personas se pensionen es ser inválido y se requiere 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Pero también hay otro concepto que se califica y es el origen de la enfermedad. Y es muy importante determinarlo porque el sistema al determinar
el origen de la enfermedad también me establece quién va a pagar la prestación económica. En este caso, la prestación económica es la pensión de invalidez. Estamos viendo pensión de invalidez. El origen puede ser común o laboral. El origen de la enfermedad puede ser común o laboral. Común, cuando no se relaciona con el trabajo, no tiene un nexo causal con la labor del trabajo. Y será laboral cuando sí tiene un nexo causal, la enfermedad o el accidente, con el trabajo. Si el origen es común, quien me va a reconocer la pensión de invalidez será el Subsistema General de Seguridad Social en Pensiones. Y tiene su propia ley, que es la Ley 100 de 1993. Por el contrario, si el origen es laboral, quien me va a reconocer la prestación económica será el Subsistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales, que tiene su propia ley, que es la Ley 1562 del 2012. Estamos viendo en este momento la de origen común. Con una nota aclaratoria, cada subsistema tiene sus propias reglas, para Profe, reconocer la pensión de invalidez. ¿Quién me habla? yo, Juliana. Julián. Si es de origen laboral, ¿quién lo reconoce? El de origen laboral lo reconoce la pensión de invalidez si el accidente o la enfermedad de origen laboral la reconoce el Subsistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales, administrado por las ARL. Listo, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y por último, también en un dictamen se califica o se establece la fecha de estructuración. ¿Qué es la fecha de estructuración? Es cuando la persona se considera inválido. Es decir, a partir de qué fecha la persona supera la barrera del 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Es decir, la Junta de Calificación establece una fecha y dice, a partir del 5 de noviembre del 2022, esta persona se considera inválida. Eso pues obviamente tiene unos parámetros técnicos y de salud que califican obviamente los médicos de la Junta. Dicen, a partir de aquí esa persona superó la barrera del 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, el segundo requisito para pensionarme por invalidez es tener unas semanas, que son 50, debo tener 50 semanas, y la ley otorga un término, y es 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Entonces, no solo basta con ser inválido, sino que también se requiere no solo basta con ser inválido, sino que también se requiere tener 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Y la fecha de estructuración es cuando la persona se considera inválida. Un ejemplo, supongamos que nos pasa algo grave de salud y la Junta considera que el 5 de noviembre del 2022, Paulo Carvajal quedó inválido. Es decir, a partir del 5 de noviembre, Paulo Carvajal es inválido.
Entonces esa sería la fecha de estructuración, porque la Junta dice que a partir de esta fecha, Pablo Carvajal se considera inválido y hay que contar 3 años hacia atrás. Entonces voy hasta el 5 de noviembre de 2021, un año. Voy hasta el 5 de noviembre del 2020, 2 años. Y voy hasta el 5 de noviembre del 2019, 3 años. 3 años. Aquí hay 3 años. Aquí hay 3 años. De aquí a acá hay un año. De aquí a acá hay 2 años. Y de aquí a acá hay 3 años. Y en esos 3 años, para que la persona se pensione por invalidez, primero debe ser inválido, pero en esos 3 años, por lo menos, debe tener 50 semanas cotizadas al sistema para poder que le reconozcan la pensión de invalidez. Porque si no tiene, por ejemplo, semanas cotizadas y queda inválido, no le reconocen la pensión de invalidez. Requiere tener 50 semanas cotizadas. Profe, pero si la